Educlastic. Hola, ¿qué tal estudiantes? En este video veremos la semana 4. El tema es utilizamos la estadística en situaciones de contexto. Va dirigido para estudiantes del primer grado de secundaria en el área de matemáticas. Bien, comenzamos. ¿Qué observamos en las siguientes imágenes? Observamos gráficos estadísticos, o también llamado gráficos circulares. ¿Qué son los gráficos circulares? De hecho, son gráficos que recopilan información y lo presentan de una manera más didáctica e intuitiva. Y esto nos sirve para poder tomar decisiones. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Qué sabor de helado prefieres? De hecho, podemos imaginar que se ha hecho una encuesta. Al final de dicha encuesta, se obtuvo el siguiente gráfico, donde el color azul representa el sabor vainilla. Es decir, la mayor cantidad de personas encuestadas prefieren este sabor, y así sucesivamente para las demás preguntas. ¿Qué observamos en la siguiente imagen? Observamos un afiche que contiene información de la sala situacional del COVID-19. Los datos obtenidos a través de una encuesta nos ayudan a tener información para interpretar la realidad. Nos ayudarán también a la toma de decisiones. Para eso sirve la estadística, para tomar decisiones. Leemos y observamos la siguiente situación. ¿Cuántos años tienes? Los estudiantes del primer grado D, después de hacer una encuesta en la institución educativa sobre la edad, años cumplidos de sus compañeros, compañeras, obtuvieron los siguientes datos. 11, 14, 12, así sucesivamente, hasta el número 13. Podemos observar que tenemos 10 columnas y 3 filas. ¿Cuántos datos tenemos? Multiplicamos 10 columnas por 3 filas es igual a 30. Es decir, acá tenemos 30 números. A partir de la información anterior nos piden procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. El día de hoy vamos a aprender a desarrollar un gráfico de barras y un gráfico circular. Para poder resolver el problema, siempre les dije que el Minedu recomienda desarrollar las 4 fases. Pensemos, ¿qué datos nos ayudarán a responder la pregunta de la situación? Número 1, la cantidad de datos que se brindan, en este caso es 30, lo habíamos visto, y las edades de los estudiantes, que van entre 11 y 14 años. Esto lo hacemos observando. Número 2, ¿qué pide hallar la pregunta de la situación? Procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias y representarla mediante un gráfico de barras y otro gráfico que es el gráfico circular. Recordaremos algunos conceptos que debemos ya de dominar, porque en la semana 1, 2 y 3 se ha estado viendo. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. De hecho, la frecuencia relativa, si tú multiplicas por 100%, te da la frecuencia relativa porcentual. Pero, ¿qué es la frecuencia absoluta? Representada por F sub I. Es el número de veces que aparece un dato o un valor. La suma de todas las frecuencias absolutas, es decir, F1, F2 hasta la última, es igual al número total de datos, representado por N. Y un ejemplo más detallado lo vemos en el siguiente cuadro. Frecuencia relativa. Se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Como podemos establecer, H, que viene a ser la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia de cada intervalo, de cada grupito, dividido entre el total de datos.
Y la frecuencia relativa se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por 100%. Es decir, frecuencia relativa porcentual es igual a frecuencia relativa por 100%. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirven estos tres conceptos? Nos sirven para poder graficar un gráfico, ya sea de barras o circular. Para esto nos sirve. Ahora, estos conceptos los vamos a aplicar en la tabla de frecuencia. A continuación, lo vamos a ver. Para procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias, realizamos los siguientes pasos. Primero, la técnica de conteo. Hallamos las frecuencias absolutas. Analizando los datos notamos que la edad toma 4 valores. Solo hay estudiantes de 11, 12, 13 y 14 años. Para ello, lo que se ha hecho es observar todas las edades. Los valores se repiten. Y eso lo hacemos en nuestra tabla de distribución. De 11 a 14. Cada línea representa un dato. Es decir, contando, tenemos en total 3 personas que tienen la edad de 11 años. 12 personas que tienen la edad de 12 años. Y así sucesivamente hasta que 6 personas tienen 14 años. Procedemos a sumar todas las frecuencias absolutas de cada grupo de edad y nos debe dar el total de datos, que es 30. Si nos sale otro dato que no es 30, es decir, hemos contado mal y tenemos que proceder a volver a contar hasta obtener el dato de 30. Con esto ya casi está resuelto nuestro problema. Ahora calculamos las frecuencias relativas. Recuerda que era la frecuencia relativa la división entre la frecuencia absoluta de cada grupo dividido entre el total de datos, es decir, 30. Por ejemplo, la frecuencia relativa 1 es igual a la frecuencia absoluta 3 entre el número total de datos 30. 3 entre 30 es igual a 0,1 y eso lo ponemos en el primer grupo, 0,1. Y así sucesivamente hallamos hasta llegar al último grupo, que es la edad de 14 años. Divido 6 entre 30 es igual a 0,2. ¿Y cómo compruebo que está bien? Pues sumo toda la frecuencia relativa y nos debe dar 1 o un aproximado a 1, pero no debe pasar a 1. Ahora calculamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo? La frecuencia relativa lo multiplicamos por 100%. Por ejemplo, la frecuencia relativa porcentual número 1 es igual a 0,1 por 100%. Es igual a 10%. Y eso lo vemos en esta tabla. 0,1 por 100% es igual a 10%. Así sucesivamente hasta el último grupo, que es 14. 0,2 por 100% es igual a 20%. Y si sumo, me debe dar 100%. Ahora sí, tengo todos los datos para poder graficar nuestros gráficos de barras o nuestro gráfico circular. Para elaborar el gráfico de barras y el gráfico circular, lo hacemos de la siguiente manera. Primero, iniciemos con la elaboración del gráfico de barras. En el gráfico de barras tenemos en el eje horizontal todos los grupos, es decir, las edades 11, 12, 13 y 14 años. Y en el eje Y vertical tenemos la frecuencia absoluta. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen 11 años? En total, 3. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta es 3. Así sucesivamente hasta la edad 14 años, donde la frecuencia absoluta es igual a 6. Ahora, para poder elaborar nuestro gráfico circular, es necesario que hagamos todavía algunos cálculos. Dada la tabla de distribución de frecuencia, utiliza la información relacionada a la frecuencia porcentual, es decir, el último
columna. Como 360 grados es el ángulo que representa el 100% de una vuelta, es decir, un ángulo de una vuelta es igual a 360 grados. Utiliza la regla de 3 simples para encontrar el ángulo que corresponde a cada frecuencia porcentual. Decimos, por regla de 3 simples, 360 es igual al 100%. Entonces, el 10% que viene a ser la frecuencia relativa porcentual de la primera clase o del primer grupo, el 10%, ¿a cuánto será? ¿Y qué es lo que hago para hallar x? Pues multiplico en aspa 360 por 10 dividido entre 100%. Hallando esto, me da un valor de 36 grados. Y lo mismo hago para los demás valores. Y al final, si sumo 36 grados más 72 más 108 más 144 grados, necesariamente me tiene que dar 360 grados, es decir, una vuelta. Ahora simplemente voy a agarrar mi transportador y hacer pequeñas marcas, es decir, 36 grados es igual al 10%, es decir, 11 años, y es del color celeste, es decir, ese sector circular pequeño, este pedazo, tiene, si nosotros medimos con un transportador, tiene 36 grados. De la misma forma, 72 grados, que es el 20%, es decir, 14 años de color amarillo. Y así sucesivamente hasta el final. 12 años de color naranja. ¿Y cuánto debe tener? Tiene que tener 144 grados. Y eso vendría a ser nuestro gráfico circular. Y esta diapositiva no es más que la explicación de lo que hemos hecho. ¿Cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos y por qué? El gráfico de barras, porque permite la visualización de la cantidad de estudiantes por edad, la comparación de los datos y las conclusiones a partir de su lectura. De hecho, este gráfico es más sencillo de interpretar. Por ejemplo, si tú quieres saber cuántos estudiantes de 13 años hay en la encuesta, pues fácil, hay 9 estudiantes. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 13 años? Para eso, observando la tabla de distribución de frecuencias y el gráfico circular, concluimos que el 30% de estudiantes tiene 13 años. Cuando vamos a trabajar con porcentajes, es mejor hacerlo en un gráfico circular. ¿Qué porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%? ¿Es correcta esta afirmación? Justifica por qué. La afirmación es correcta porque nos dice los que tienen menos de 14 años representa el 80%. A ver, 11, 12, 13 representa a lo que es menos de 14 años. Si sumamos 10 más 40 más 30% nos da 80%. Entonces, por eso es lo que es correcto. Para seguir aprendiendo, lo que debemos hacer es resolver los ejercicios de la semana 4 que están en el portal web del Minedu. Gracias. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Chao.